Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenos días, estimados estudiantes. De parte de quienes conformamos la unidad educativa PSI Japón, realmente esperamos que se encuentren muy bien. Sean por favor a esta clase virtual, sean bienvenidos a esta clase virtual correspondiente a la semana número 3, asignatura de lenguaje y comunicación para el octavo año de educación general básica. Como se puede apreciar por favor en la planificación de clase, el día de hoy vamos a abordar los siguientes temas. ¿Qué es la novela? Los tipos de novela y las partes también que tiene una novela. ¿Qué entienden ustedes por novela, voluntariamente? Ayúdeme, Pamela Burgos. ¿Qué es para usted una novela? Novela. Buenos días, licenciada. ¿Cómo está? No, Buenos no días. sabría decir. La novela es la que sale en la televisión, pero no sabría decir. Ya, entonces, una novela está bien, correcto, es lo que se ve en la televisión, ¿no es cierto? Hay novelas de varios géneros, varios tipos, con varias finalidades, pero en sí una novela lo que busca es dar a conocer un relato, dar a conocer una historia. Las novelas entonces se caracterizan por tener una trama compleja. ¿Qué es una trama compleja? Es decir, que van a tener algún tipo de problema, algún tipo de inconveniente. Por ejemplo, haciendo referencia a lo que mencionaba la compañera de las novelas de la televisión. ¿Qué suele pasar? Que por ahí un joven rico se enamora de una chica pobre y los papás no quieren que estén juntos, etc. Entonces, a esa se le llama una trama compleja. Y al final resulta que la pobre era rica y el rico era pobre, al revés, ¿no es cierto? Entonces, la trama se caracteriza porque hay varias digresiones, es decir, varios inconvenientes, y está protagonizada por varios personajes. Y se narra desde varios puntos de vista. Sin embargo, no existen delimitaciones respecto a qué cosa puede o no puede ser una novela. Si hablamos en la literatura, las novelas son textos escritos que de igual manera presentan narraciones a través de textos discontinuos, fragmentarios o absurdos. Es decir, que hay una gran cantidad y variedad de novelas. Tipos de novelas. Se logran clasificar de acuerdo a las características que tenemos. Por ejemplo, novelas de fantasía. ¿Qué entendemos por fantasía? Mayra, ¿qué es para usted la fantasía? ¿Se encuentra? No. Matías, Spin, ¿qué es para usted la fantasía? Están los compañeritos. Ariel, la fantasía, ¿qué es para usted? Inge, lo que se imagina. Exacto, ¿no es cierto? O sea, al hablar de fantasía estamos hablando de algo que nos podemos imaginar y que no siempre va a ser real, es decir, son cosas irreales, con seres imaginarios. Una novela realista, por su parte, vamos a reflejar todo lo real, lo palpable, lo tangible. Una novela histórica nos va a hablar de algo que sucedió en el pasado de la historia. Una novela de aventuras, donde haya una gran cantidad de viajes, algo de ficción. Una novela de humor, donde nosotros nos vamos a entretener, vamos a reírnos, tiene algo de comedia. Una novela de ciencia ficción, por ejemplo, cuando viajan al futuro o regresan al pasado, viene un alienígena, cosas que no han pasado aún en nuestra sociedad. Novela negra y de terror es aquella que causa miedo, ya sea por fantasmas o por asesinos. Una novela rosa, las que se ven generalmente en la tele que están enfocadas hacia el amor.
La novela de aventuras, donde se cuenta un personaje de inicio a fin y no vuelve al lugar donde partió. Una novela de ciencia ficción, aquella que explora algo de tecnología y nuevo conocimiento que aún no tenemos. Una novela policial, por su parte, ¿qué será? Una novela policial, ¿qué va a haber? Dice que en una novela policial es donde existen relatos de crímenes. Correcto, va a tener algo inmerso, algo incluido a la policía para resolver algún tipo de inconveniente o problema que se haya suscitado. Los primeros signos escritos, es decir, que las primeras novelas representan textos escritos, es decir, obras literarias, libros en sí, no se veían en televisión ni en cines, nada. ¿Qué tenían esas novelas como características? Las primeras que se desarrollaron fueron las románticas. Cristina me está rayando la pantalla. La romántica, ¿a qué hace referencia? Que va a haber algo de amor, ¿no es cierto? Novela de caballerías. Un relato donde va a haber caballeros, es decir, personas que andan a caballo y desarrollan ciertas aventuras del medioevo, es decir, lo que fue, por ejemplo, la conquista de Troya y ese tipo de elementos. Novela de terror, basada en relatos aterradores y misteriosos que antiguamente solo eran atribuidos a los monstruos, es decir, a fantasmas que vuelven del pasado y le atacan a usted, que le roban las cobijas, etc. Ahora se considera ya una novela de terror a las que tienen asesinos, es decir, a seres de la vida real que pueden llegar a causar miedo también. Una novela fantástica es un mundo construido a partir de la imaginación con criaturas que se basan en sus propias reglas. Una novela realista, ya la vimos, algo que no tiene nada que ver con la magia ni nada sobrenatural, es un relato simple. Una novela psicológica es aquella que se introduce en nuestro ser para generar reflexiones. Por ejemplo, hay varios libros que tratan de historias cortas que nos hacen reflexionar, por ejemplo, del amor a los padres, de la obediencia a los hijos, de la obediencia a los padres, del amor entre hermanos, de parejas, etcétera. Buscan causar una reflexión en nosotros para que cambiemos nuestra forma de pensar y demás. Una novela filosófica plantea reflexiones de orden existencial. Novela epistolar. Relata historias a partir de la reproducción supuesta de cartas, entradas de diario, correos electrónicos. Es decir, una novela epistolar es el que nosotros tomemos el diario de una persona y ese diario sea reproducido como una novela para contar la vida personal de esa persona, pero en base a lo que él escribió o redactó. Ejemplo de novelas. Aquí tenemos varios tipos de novelas. Crimen y castigo. ¿A qué tipo de novela creen ustedes que pertenezca a Crimen y Castigo? A la policial. Ya, ¿no es cierto? Tiene algo de persecución. Madame Bovary de Gustave Flaubert. Esa no es muy escuchada, pero es algo de fantasía. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Don Quijote de la Mancha. Por ejemplo, aquí Don Quijote de la Mancha viene a ser parte de la caballería porque es un relato que ellos desarrollan a lo largo de su vida entre dos personas. Si bien no hemos leído las novelas, a veces nosotros podemos deducir de qué se trata con lo que la novela trae al inicio, como su resumen o su sinopsis. Y en base a eso, la novela nos cautiva para que nosotros podamos llegar a leer. ¿Qué partes tiene una novela? Sea la novela que vemos en televisión, o sea, la escrita, tiene una presentación, es decir, el inicio. ¿Cómo empieza? Cuando aparece el primer personaje, aparece el ambiente, es decir, por ejemplo, se desarrolla en el campo, se desarrolla en la ciudad, se desarrolla en el espacio, donde sea que lo haga. Luego de la presentación, es decir, luego del inicio, viene el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Es cómo ya se va llevando a cabo
la novela, es decir, en las situaciones iniciales. Juanita es esposa de Juan, los dos tienen un hijito, por ahí en otro barrio está María con Pedro y tienen una hijita. Entonces, esa es la situación inicial que se va desarrollando al principio. Luego de ello viene ya el conflicto. El hijo de María y el hijo de Juan se enamoran y por ahí no pueden porque han sido medios hermanos, han sido primos, etc. Entonces, ese es el conflicto, la problemática que hay. Y finalmente el desenlace, cómo se lleva a cabo la novela. Resulta que sí pueden ser novios porque la María le ha engañado al Pedro y no han sido nada medios hermanos, ¿ya? Entonces, ese es el desenlace o final de la novela. Yo les hago esta analogía con las novelas que vemos en televisión para que nosotros comprendamos mejor, ya que aquí nos estamos refiriendo a textos escritos, ¿sí? Como actividad, por favor, para el 8º año de Educación General Básica, vamos a elaborar un mapa conceptual con la información acerca de la novela. ¿Qué es un mapa conceptual? Es un resumen que nosotros vamos haciendo en cuadritos, que pongo el tema. ¿Qué voy a poner de tema? ¿Qué es la novela? Tipos de novela, lo que hemos visto, ¿ya? En un mapa conceptual. Y como segunda actividad, nos pide escribir una novela corta, tomando en cuenta la estructura de la novela y los elementos que la componen. Es decir, vamos a tener un inicio, un desarrollo, un conflicto y un final. Como bien nos dice una novela corta, vamos a hacer una hojita, no vamos a hacer más. Y cabe recalcar que vamos a inspirarnos nosotros y a escribir, ¿sí? Es decir, va a ser una novela inventada. Pueden basarse en una novela que ya haya, pero ahí cambiamos algo para que sea de nuestra autoría, de nuestra creatividad, ¿ya? Audio Jungle. Vamos a empezar con octavo año acerca de lo que era la ley de signos, ¿no? En la anterior clase nosotros hicimos la consulta acerca de las diferentes leyes de signos en las diversas operaciones. Esta clase, por favor, vamos a terminar ya con la clase práctica acá. Déjenme alistar nomás. Listo, por favor. A ver. Ustedes tienen, por favor. Ayúdenme, por favor, colocando la siguiente capa. Para todo lo que es 8º año, por favor. No sé si ustedes pueden observar. Dentro de lo que es la reunión de Zoom, ahí tenemos, están 2 usuarios, ¿verdad? Está el primero que no está activado la cámara y tenemos la otra que está igual con mi nombre. Todos van a colocarse, por favor, 8º año en la siguiente cámara, ¿no? Y vamos a empezar con la clase práctica. Entonces, dentro de la ley de signos, solo para recordar, tenemos este cuadrito que teníamos que realizar la consulta, ¿no? Un cuadro que solo vamos a utilizarlo como referencia para la clase de hoy. Empezando con el primer ejercicio, ¿no? Tenemos que va a ser menos 11, paréntesis, menos 2. ¿Sí se visualiza, por favor? Ya, vamos a empezar con el primer ejercicio, ¿no? Menos 11, paréntesis, menos 2. Quiere decir que es una multiplicación, ¿no? Por esta vez vamos a irnos a lo que es el cuadrito que tenemos de la ley de signos. Tenemos el primer signo que es negativo y el segundo signo que también es negativo. Vamos a ir al cuadro. ¿Qué dice? Tenemos menos por menos, más.
Entonces, el primer paso siempre va a ser la ley de signos. En este caso, nos va a dar el signo más. Pasamos el signo y seguimos con la operación. Tenemos la operación que es 11 por 2. 11 por 2 es 22. En matemáticas, cuando es un signo positivo, no se lo coloca como tal, ¿no? Pero en este caso, como estamos viendo la ley de signos, sí lo vamos a colocar por esta vez. Y así hemos resuelto el primer ejercicio en cuanto a la ley de signos se refiere. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Octavo, por favor. Sí, Lisen, casi no le entendí, como que decía, los signos iguales, o sea, se suman. O sea, ahí está menos por menos, como es una multiplicación, ¿Ya? ¿cómo era? Y no le entendí muy bien. Perfecto, vamos de nuevo. Vamos de nuevo que no tenemos ni... Por favor, noveno y décimo irá preparando la exposición. A ver, el ejercicio que tenemos esta vez es menos 11, paréntesis, menos 2. Según la ley de signos, vamos a tener que el primer signo es menos 11, negativo. Y la operación es una multiplicación. Menos 11 y menos 2. Como es una multiplicación, vamos a tomar por esta vez del cuadro, porque cada uno ya hizo su consulta. Vamos a tener el cuadro. ¿Qué nos dice el cuadro? Primero vamos a observar qué operación tenemos. Si tenemos una multiplicación, división, suma, resta. Tenemos en este caso en el que estamos resolviendo una multiplicación. Entonces, teniendo en cuenta que dentro del problema que vamos a resolver, tenemos negativo por negativo, vamos a observar la tabla. La tabla que nos dice, cuando es negativo por negativo, es positivo el resultado. Entonces, resolvemos la ley de signos y pasamos al resultado, ¿no? Más. Posteriormente, vamos a resolver la operación. 11 por 2, 22. Y el resultado va a ser más 22, ¿no? Hasta aquí. ¿Alguna duda, por favor, del primer ejercicio que hemos resuelto? Hasta el momento no. Todo bien. Muy bien. O sea, lo que en Vamos. otra clase sí le puedo decir que signos iguales sale a positivo, como ser negativo con negativo o positivo con positivo sale signo positivo. En signos negativo y positivo sale el signo negativo, digamos, dicen. Dependiendo de la operación que vamos a resolver. En este caso hicimos una multiplicación y nos vamos a guiar de acuerdo a la ley de signos de la multiplicación. No en todas las operaciones es lo mismo. Y por eso vamos a resolver otro ejercicio más. Vamos a ver. Tenemos el siguiente. Por favor, irán haciendo su hojita de borrador, en el cuaderno de borrador, para que finalizado la clase me envíen, ¿no? No se olvidarán. Tenemos el siguiente. Menos 10 por 24, dice el ejercicio. ¿Qué tenemos en la primera? Menos 10. Tomamos el signo. Menos. Por, dice 24. 24 positivo, ¿no? Entonces es más. Es una, ¿qué operación es? ¿Suma, resta, multiplicación o división? Ayúdenme, por favor. ¿Qué operación estamos realizando? ¿Es suma? Revísele, por favor. Menos 10, la que estamos haciendo.
O sea, es negativo prácticamente menos. Menos. La operación que estamos realizando, si es suma, resta, multiplicación o división. Estamos menos 10 Una resta, digamos. por 24. Es una multiplicación. Menos 10 por 24. Esta es la operación, ¿no? Menos 10 por 24. Vamos primero a la ley de signos. ¿Qué nos dice la ley de signos cuando es una multiplicación? Menos, en este caso del menos 10, por 24 positivo, menos por más, ¿qué nos dice según la tabla? Menos por más. Fíjense en la tabla que tenían que tener el cuadernito de la consulta que hicieron. Menos por más. Menos. Menos, perfecto. Entonces copiamos, ¿no? Pasamos el signo que tuvimos de la ley y posteriormente vamos a empezar a hacer la operación. 10 por 24, ¿cuánto nos da? Recuerden que yo les dije que tenían que tener la calculadora a la mano. 240. 240. Exacto, 240. 240. Listo. Menos 240 es el resultado que tenemos de la segunda operación que hemos realizado. Recuerden, la primera hicimos menos 11, paréntesis, menos 2. Y la segunda que estamos realizando es menos 10 por 24. Y nos ha dado como resultado menos 240. Hasta aquí, ¿alguna duda, por favor? No mucho, pero sí sería bueno otro ejercicio para ver si le entiendo más. Vamos a otro ejercicio. Esta vez vamos con el cuarto, ¿ya? ¿Qué nos dice el cuarto? Menos 56 dividido para 8. Más 8 vamos a ponerle, ¿no? ¿Cuánto será? Primer paso. Vamos a hacer la ley de signos. ¿Qué nos dice la ley de signos cuando es una división? Tenemos menos dividido para más. ¿Qué signo nos da? Menos dividido para más, según la tabla. Menos. Ya, listo, muy bien. Menos dividido para más nos va a dar menos. Copiamos el signo, pasamos al resultado. Y posteriormente vamos a hacer la operación. 56 dividido para 8. ¿A cómo nos da? 7. Exacto, muy bien. 7. Pasamos el resultado y observamos que el resultado final nos va a dar menos 7. Menos 56 dividido para 8 positivo nos va a dar menos 7. Así, por favor, tenemos resuelto el cuarto ejercicio. Ya ha cambiado la operación. Recuerdan que los dos primeros era multiplicación. En cambio, en este ya aplicamos lo que es la división. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inquietud? No listen, por ahí vamos ya. Listo. Voy a pasar, por favor. Ustedes van a tener que resolver los que no hicimos en clase, ¿no? Que serían el tercero y el último. Para su cuadernito, la hoja de borrador que van a entregar mientras ya paso con noveno y décimo. El tiempo es un poco corto el que tenemos, por eso he optado siempre por hacer teórico y práctico. Espero que se comprenda qué es lo más importante, ¿no?
Tómenle captura o ya copiaron, por favor. El tercero y el último, que sería -3 por -4 y por -2. Y el otro que sería -18 dividido para -6. Harán igual que hicimos en clases, ¿no? Así tal, pasen primero la ley de signos, posteriormente la operación, para que les salga. Lice, ¿puede repetir lo que dictó Sobre, sobre la tarea? tienen que hacer el tercer ejercicio, espérenme, ya les pongo la actividad. Esto no, a ver. A ver, para el borrador tienen que terminar los ejercicios que les dije, el tercero y el cuarto. Es los ejercicios. Para el borrador del día de hoy, a más de lo que ya vimos en clases, por favor, mientras estoy en las exposiciones con noveno y décimo, terminemos de hacer lo que es el ejercicio tercero y el cuarto. Eso sí ya tiene copiado, ¿verdad? Sí, Lice. Entonces, para terminar la clase con ustedes, por favor, no se olviden que los trabajos, inquietudes, deberes, siempre yo les atiendo dentro del horario que es de las 3 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Los trabajos solo se reciben hasta el día viernes del mediodía. Por favor, tomar en cuenta eso, ¿no? Y la actividad que tenemos como tarea para la semana número 4. Por favor, para la siguiente clase van a preparar una exposición con el tema valor absoluto de los números enteros. Tómele captura, cópiele y les espero el borrador. Disculpe, Lice, eso que dice que una exposición de valor absoluto de los números enteros, más o menos, ¿cómo sería de hacer una exposición? Hay que hacerla ya sea en Prezi, en PowerPoint, en la plataforma que ustedes se acomoden. Audio Jungle. Buenos días, Lice. Buen día. Buen día, chicas y chicos, con todos. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra clase de ciencias naturales, ¿no? Vamos a ver el día de hoy lo que nos corresponde a lo que hace relación a la clasificación de los seres vivos. Sí, nosotros dentro de lo que es clasificación de los seres vivos tenemos que ver principalmente su importancia, ¿no? Cómo se maneja la vida o cómo se originó la vida en la Tierra principalmente. Se asume, ¿no? Que hace millones de años existieron diferentes formas de vida, muy diferentes de hecho a las que hoy en día existen, ¿sí? Sin embargo, el origen de los sistemas de clasificación se fue dando a medida que los avances también iban generándose, ¿no? El número de seres vivos que habitaban la Tierra es tan grande y es también actualmente tan grande, y las variaciones se han ido dando de acuerdo a los cambios que estos organismos requieren para poder adaptarse, ¿sí? Según Aristóteles, hay grupos de animales, existieron grupos de vegetales, fue la primera clasificación que se dio, ¿sí? Sin embargo, tras varias investigaciones se fue viendo este sistema de clasificación un tema muy importante, y la ciencia misma se dedicó a estudiar el parentesco y la relación que existe entre los organismos, ¿no? Para ver la evolución de dónde proviene, tomando en cuenta que se fue notando cambios a medida que los años y los siglos iban pasando, y también a medida que se iban encontrando restos fósiles, ¿no? Entonces, los científicos con esto han podido establecer diferentes cosas, principalmente lo que es el origen de la vida y también el origen biológico de algunos grupos de
especies, ¿no? Para de esta manera poder apoyarse en lo que hoy en día nosotros conocemos como la taxonomía, ¿sí? Entonces, es un sistema de clasificación No sé qué es, no, no estoy, de no estoy, no se muchísimas escucha cosas, nada. Ahí los- de muchísimas cosas para poder, ¿no? Irse estableciendo en lo que hoy en día es. El campo de la ciencia principalmente se ha ocupado de nombrar a cada uno de estos grupos de manera taxonómica y se amplificó, ¿no? A lo que se conoce hoy en día como el sistema binomial, ¿sí? Pero para este sistema también existieron otros sistemas. Habíamos dicho que primero se los clasificó según Aristóteles en animales y vegetales. Posteriormente, en unos comienzos se los fue clasificando en animales vertebrados e invertebrados, de igual a las plantas, en plantas con semilla y plantas sin semilla. Pero hubo un científico que se lo conoce como Ligno Leo, quien impuso ya un sistema de clasificación mucho más moderno y sofisticado, ¿sí? Este sistema de clasificación nos indica, se le conoce ya como nomenclatura lignolea, que indica, ¿no? Que los organismos tienen un nombre que es considerado el género y también la especie, ¿no? Entonces, este nombre va a estar conformado por estas dos partecitas, género y especie. A los organismos los han ido clasificando, existe una clasificación taxonómica en donde se los diferencia por taxones, ¿no? Es decir, en dominio, género, familia, especie, reino, ¿sí? Y la clasificación más pequeñita que se hace es la que le da el nombre científico, ¿sí? El sistema de clasificación propuesto principalmente por Ligno Leo, a cada especie recibe un nombre único que generalmente está descrito en latín, ¿sí? ¿Cómo se lo escribe? Y este factor es muy importante, ¿no? Porque nosotros la encontramos en muchos textos, ¿no? A los nombres científicos, cuando nosotros digitamos o escribimos en computadora, se escribe el nombre del género con mayúscula y el nombre de la especie con minúscula, ¿sí? Cuando hay varias especies que no han sido determinadas, generalmente se abrevia con SP, ¿sí? Ahora, si nosotros de estos nombres científicos los escribimos a mano, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos que subrayar la palabrita, ¿no? Que es un factor muy importante, porque ustedes de pronto van a encontrar en muchos textos, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplito, voy a agrandar la imagen para que usted pueda apreciar, ¿sí? El ancestro común, tenemos aquí un ancestro común de lo que, o cómo se formó de cierta manera, de acuerdo a la evolución, un organismo, ¿no? Y vamos a ver, aquí tenemos. Deme un ratito. Aquí tenemos el género, ¿sí? La especie y la subespecie, ¿no? Se habla de organismos que tienen la capacidad de cierta manera de mutar, ¿sí? Mutar o generar características que le permiten sobrevivir al medio, ¿no? Entonces se dice que logró aparearse y se formó esta combinación a otra especie, ¿no? Pero siempre esas variaciones, gracias el audio. Muchas gracias, ¿ya? Entonces, nosotros siempre le vamos a dar, si existe alguna variación, algún cambio en la especie, totalmente cambia su nombre, ¿no? Es decir, que ya no va a ser el mismo. Precisamente por eso tenemos acá un nombre que hace que haya similitudes entre estos organismos, ¿sí? Pero si vemos la especie, al decir especie quiere decir que se basa en características mucho más pequeñas, que son específicas de este organismo, ¿no? Pese a que tienen otro ancestro común. Entonces, acá tenemos Aequus africanus, ¿sí? Y acá Aequus ferrus, ¿sí? Y si las vemos, la fotografía cambia estructuralmente, ¿no? Estos han logrado aparearse de cierta manera o combinarse o lograr mecanismos que le permiten subsistir en el medio ambiente
y forman un nuevo organismo, que es el Aquus africanus ferrus, ¿sí? Aquí tenemos género con letra mayúscula y especie con letra minúscula. Y cuando ocurre esto, se suele colocar la subespecie también con letra minúscula, ¿no? Que puede haber los casos. Hay organismos que han sido totalmente determinados, entonces hay género y especie. Otros organismos que no, simplemente se presenta el género y la abreviatura SP, que quiere decir que la especie no ha sido determinado o existe una variación, ¿sí? Voy a permitirme borrar esta partecita. Vamos a avanzar. Ya, tomando en cuenta estos factores, nosotros tenemos lo que es la clasificación taxonómica que les había mencionado y que va a diferenciar a los organismos de acuerdo a sus características más amplias. En algunas ocasiones es común escuchar hablar de los corales, de las anémonas y de otros organismos, ¿no? Pero gracias a esa taxonomía biológica, bueno, nosotros algunos organismos los conocemos por un nombre común, ¿sí? Nos referimos, por ejemplo, a animales, plantas, es algo común, ¿no es cierto? A caballos, a vacas, son nombres comunes. Pero detrás de estos organismos existe un nombre específico que le ha dado la clasificación taxonómica, ¿sí? Entonces, esta clasificación taxonómica trata de agrupar a los organismos tomando en cuenta varias características estructurales, moleculares, fisiológicas, incluso características celulares, ¿sí? Esta organización hace que haya un sistema jerárquico, ¿no? Incluso las bacterias, los hongos, los virus tienen este tipo de clasificación taxonómica. Aquí los vamos a agrupar y de acuerdo al sistema, ¿sí? Los podemos clasificar en dominios, que es la clasificación más amplia o más extensa, ¿no? Tenemos un ancestro común que se dice que es el organismo del cual partió toda la vida, ¿sí? Pero este ancestro común fue sufriendo cambios en su estructura, ¿no es cierto? Al reproducirse, se fue adaptando a diferentes medios y formó lo que son las bacterias, el dominio arquea y el dominio eucariota, ¿sí? Y a partir de estos, vamos a tener nosotros lo que son los reinos, el reino bacteria, el reino arqueobacteria, lo que son los protistas, plantas, hongos y animales, ¿sí? Correcto. Y en torno a la clasificación por reinos, que ya es un poquito más específica con respecto a los organismos, nosotros vamos a ver que estas se clasifican, ¿no? En arqueas, bacterias, protistas, hongos, o también conocido como el reino fungi, el reino plantae y el reino animal. Pero cada uno de estos reinos tiene ciertas características estructurales, físicas, fisiológicas, nutricionales, incluso que yo había mencionado anteriormente, ¿sí? Y nos vamos a enfocar en esta partecita. Cuando hablamos del tipo de célula, ¿sí? Si nosotros vemos las arqueas están formadas, tanto arqueas como bacterias están formadas por una célula procariota, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que su estructura celular no tiene núcleo, sino que su ADN se encuentra distribuido de forma circular, ¿sí? A diferencia del resto de organismos, protistas, hongos, plantas y animales que están constituidos por células eucariotas, ¿sí? Hablamos también del núcleo, que en estos casos está ausente y en las células eucariotas presente con una estructura bien definida, con los cromosomas y su ADN en el núcleo, ¿no? La nutrición, generalmente, arqueas y bacterias tienen una nutrición autótrofa, pero también heterótrofa, dependiendo del caso o del tipo de bacteria del cual estemos hablando, ¿no? En el caso de los otros, excepto los protistas, también presentan autótrofa o heterótrofa, depende mucho del organismo. Dentro de estos protistas están considerados lo que son algunos tipos de algas que tienen o son autótrofos, ¿no? Otros organismos heterótrofos, porque dependen de otros organismos para poder sobrevivir,
En el caso de los hongos, las plantas y animales son netamente heterótrofos. Los hongos, recuerde que son organismos descomponedores, lo que hace que dependan de otros organismos para vivir, al igual No que... se escucha, dice, está entrecortado. ¿Perdón? ¿Ahí pueden escucharme, chicos? ¿Chicas? Ayúdenme confirmando si me pueden escuchar, por favor. Disculpe, licenciada, no se escucha, está interrumpido. A ver, chicos y chicas, ayúdenme indicando si ahí me pueden escuchar. Compañeros, se acabó, creo. ¿Ahí pueden escucharme? Sí, sí se le escucha ahí, Liz. Ya, voy a trabajar en este momentito con la cámara cerrada. Parece que esa parte me está dando dificultad, ¿no? Voy a volver a compartir pantalla para poder continuar. Ya, hablábamos de la diferenciación principalmente por reinos, ¿no? Las características que pueden presentar como diferencias para que estos organismos hayan sido clasificados de esta manera, ¿no? Existe también una diferenciación en lo que es membrana celular, ¿sí? Generalmente las arqueobacterias son mucho más resistentes a condiciones extremas, por eso presentan cadenas ramificadas en su membrana, ¿sí? En el caso de los otros organismos tienen ácidos grasos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que su capa es una capa lipídica o impermeable que permite el paso de sustancias de acuerdo a los requerimientos de la célula. Pared celular, en este caso tenemos con péptidoglicano. En bacterias está compuesta principalmente también por péptidoglicano. En protistas es muy variable dependiendo del organismo. En hongos, plantas y animales está presente, ¿no? Y en el caso de animal, ausente. El número de células puede variar en el caso de los organismos eucariotas, en el caso de los organismos procariotas, generalmente, como lo que son hongos y bacterias, se trata de organismos unicelulares y generalmente están constituidos por una sola célula, ¿no? Y vamos con la clasificación de lo que son las bacterias principalmente, que es uno de los organismos que nos interesa mucho más, ¿sí? Las bacterias se clasifican de diferentes formas, ¿no? Una de las principales clasificaciones es por su forma. ¿A qué se refiere por su forma? Su estructura física, de cierta manera, ¿no? Los cocos tienen forma de esferas o círculos para ser un poquito más claras. Los bacilos presentan una forma alargada, apariencia de bastones. Los espirilos son helicoidales, ¿sí? Y los vibriones que presentan una forma de coma. Tenemos también los tipos según la pared celular, ¿sí? Para esta parte de la pared celular, nosotros los clasificamos de acuerdo a una tinción que se conoce como la tinción de Gram, ¿sí? Que nos indica, ¿no? Se utiliza algunos colorantes cuando tienen la capacidad de absorber el color morado o azul. Se las conoce como bacterias gram positivas. Y cuando en cambio nosotros dentro de esta tinción se tiñe de color, en este caso rojo, rosado o algún tipo de rojizo, se les conoce como bacterias gram negativas. ¿Sí? No se le escucha, Lisen. Lisen, está mal su internet. Ahí pueden escucharme, chicos. Chicos, chicas. Lisen, ¿me escucha? No se... Chicos, yo les escucho claramente. No sé cuál es el inconveniente. No se entiende. Ahí pueden visualizar cámara.
Chicos, chicas. Ayúdenme, por favor. Dicen, no se le Licenciada, entendió sí. nada. A ver, ayúdenme indicando si alguien me escucha claramente, porque no sé si es problema mío o es problema de los estudiantes. Ahí pueden escucharme bien. Ayúdenme confirmando, por favor. Sí, Lice, ahí sí se le oye. Listen. Se le escucha por un rato, pero más después se corta. No sé cuál es el inconveniente. No sé si todos no me escuchan. Está muy entrecortado, Lice. Ya, ahí pueden escucharme, ¿verdad? Ahí ya me dicen, todos no lo escuchamos. Ahí sí pueden escucharme bien. Sí, ahí sí, se- licenciada, ahí sí está bien. Ahí sí se le puede escuchar. Correcto, vamos a continuar entonces, ¿no? Tenemos las bacterias según su nutrición, ¿sí? Esta parte principalmente se basa en la capacidad de absorber algunos nutrientes o algunos factores del medio para poder nutrirse, ¿no? Las fotoautótrofas necesitan de luz, quiere decir que captan la luz solar para producir cualquier tipo de energía que necesiten para consumirla, ¿no? Las quimiofotótrofas realizan procesos de oxidación, es decir, que combinan sustancias con el oxígeno, las reducen para poder asimilarlas. En las fitótrofas, el sustrato mineral, ¿no? Es decir, que utilizan sales del medio para poder nutrirse. Las organótrofas, sustratos orgánicos. En el caso, por ejemplo, de aquellas bacterias que se alimentan de frutas, ¿sí? Eso es consumir material orgánico, ¿no? Se fijan principalmente sobre ellas. Organótrofas, materia orgánica patógena. Generalmente este tipo de bacterias son aquellas que causan algún tipo de enfermedad en cualquier organismo. Pueden ser plantas, pueden ser animales, tomando en cuenta que las bacterias se fijan a un sustrato específico, ¿no? Hay bacterias que producen enfermedades en humanos, hay bacterias que producen animales en plantas, otros en otros tipos de organismos. ¿Sí? Entonces, dependiendo de eso, pueden variar, ¿no? Su nutrición. Las algas, que son también parte de la clasificación de algunos organismos, dentro de estas nosotros tenemos características principales, ¿sí? Incluyen especies unicelulares como las diatoneas y también multicelulares, que quiere decir que pueden alcanzar grandes tamaños como las algas pardas, ¿no? Aquí tenemos una clasificación de algunas de ellas. Voy a agrandarles de igual manera un poquito la imagen para que se pueda apreciar mejor. ¿Sí? Tenemos algas dinoflageladas. Su estructura y su nombre se deben a que principalmente presentan una especie de flagelos, ¿no? Las eulenoides, ¿sí? Son unicelulares, también presentan un flagelo, ¿sí? La mayoría habitan en aguas dulces y profundas. Tenemos las diatoneas, que son otro tipo de algas, presentan pared celular, tienen esa capacidad de almacenar nutrientes en forma de aceites, ¿sí? Generalmente aceites que pueden dar lugar a la formación de carbohidratos que sirven para su nutrición mismo, ¿no? Las clorofitas, a estas se las llama clorofitas. Todas las algas y todas las plantas tienen la capacidad de producir clorofila por el mismo hecho de que tienen esa capacidad de realizar la fotosíntesis. Sin embargo, las clorofitas se las llama de esta manera porque la fotosíntesis que produce una mayor cantidad de clorofila, ¿sí? Y este pigmento les da su color característico. Las algas rojas, que lo que hacen es producir ficobilina,
Esta ficobilina también es un pigmento que le da esa característica o ese color rojizo a este tipo de alga, ¿no? Habitan principalmente en zonas muy profundas de los océanos. Y tenemos las algas pardas, ¿sí? Que tienen o que producen también clorofila, ¿sí? Como todas las algas, pero adicional a esta producen un pigmento que se llama fucosantina, ¿sí? Que es lo que le da esa característica del color pardo, ¿sí? ¿Tenemos alguna pregunta de pronto hasta ahí? No, Listen, pero las últimas que nos estaba explicando casi no se escuchó nada. La parte de algas. No, las otras de anteriores, ahí sí no se escuchó nada. Ya, voy a hacer una pequeña repetición con esto si es que hace falta, ¿no? En la clasificación de las bacterias, las podemos clasificar de acuerdo a su forma, a los tipos según la pared celular. Para esto se hace una tinción. Cuando toman color morado, se las conoce como gram positivas, y cuando toman un color rojo o rosado, como gram negativas. Esto depende del color que absorban durante una tinción que se la conoce tinción de Gram, ¿no? ¿Sí? Según su forma, de acuerdo a la forma física que tienen esa capacidad de formar cocos, que son redonditas, los bacillus que tienden a ser alargados, los espirilos que tienen una especie de helicoide, ¿sí? Disculpe, se interrumpe. Y los vibrios que llegan a tener una especie de cono. En cuanto a las... No está bueno el audio está cortado. Ahí me pueden escuchar bien, chicos. No se entiende, licenciada. Ahí me escuchan bien. No está bien el audio, dicen, está cortado. Ahí sí, pero después se comienza otra vez en eso mismo a dañarse el audio. Sí, no entiendo. En esa cuál parte es el está mal, en inconveniente. esa materia. Está enseñando. No sé cuál es el inconveniente, porque a mí me aparece todo como que estuviera funcionando de forma correcta. No, justo en eso que nos va a explicar, justo se dañen. Eso mismo. Ya, ahí pueden escucharme. Ayúdenme corroborando, por favor. ¿Me escuchan ahí claramente? Sí, sí, ahí sí. En esa materia sí se oye clarito. Ya, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar de igual manera sobre los hongos o del grupo del reino fungi, ¿no? Que se le conoce. Dentro del reino fungi nosotros podemos clasificar a los hongos como saprobiontes, parásitos y simbiontes. En esta partecita es muy importante identificar, ¿no? Los saprobiontes obtienen alimento de materia muerta, cualquier tipo de materia muerta. Los parásitos se alimentan de un huésped vivo, que quiere decir que son aquellos que pueden llegar a producir enfermedad en un organismo. Y en el caso de los simbiontes, consiguen su alimento de otros organismos, como los que establecen relaciones entre ambos, ¿no? Por ejemplo, hay honguitos que se unen con las raíces de la planta para obtener beneficios mutuos, es decir, la planta le provee nutrientes al hongo y el hongo le permite una mejor absorción de nitrógeno o de azufre a través de sus raíces, ¿no? Esa es una reacción de simbiontes. Se unen para tener beneficios cada uno del otro. También podemos clasificar a los hongos según su morfología. Al decir morfología me refiero principalmente a su estructura. Y voy a agrandar un poquito aquí esta imagen, ¿no? Tenemos los quitridiomicetos, ¿sí? Vemos esta estructura, es la apariencia que tienen a nivel microscópico. ¿Sí? Se desarrollan principalmente en el suelo húmedo, en lugares húmedos, ¿no? Pueden llegar a ser parásitos en algunos casos. Recuerde que la palabra parásito quiere decir producir enfermedad en algunos organismos, ¿no?
Los cigomicetos, si los observamos, de pronto nosotros en algún momento los hemos visto en pan, en algunos alimentos, se desarrollan sobre materia vegetal y animal, de pronto las hemos observado en las naranjas, en el pan cuando pasa mucho tiempo y se daña. Los ascomicetos, ¿sí?, que presentan esta forma, se desarrollan sobre superficies de troncos, principalmente estructuras vegetales. Se caracterizan por tener unos sacos conocidos como ascos, que es de donde proviene su nombre. Los basidomicetos tienen esporas que se llaman basidoesporas, que se encuentran alojadas o almacenadas en basidos, principalmente de ahí viene su nombre, tienen una estructura de un hongo de sombrero. Los glomeromicetos que desarrollan principalmente en el interior de las raíces, ¿no? Tienden a ser simbiontes o que se asocian con plantas o otros organismos para poder sobrevivir y para poder nutrirse. ¿Sí? Preguntas, chicos, al respecto sobre este tema. De pronto, si no se escuchó. No, ninguno, sí se escuchó. No, ahí sí se escuchó bien, dice. Ya, parece que nos dio alguna dificultad hace ratito, pero parece que está solucionado. Ya, al igual que los otros organismos, nosotros también tenemos un sistema de clasificación dentro de lo que son plantas, ¿no? Dentro de este sistema de clasificación, nosotros hablamos de plantas que no tienen flores ni semilla, y también hablamos de plantas que tienen flores y semillas, ¿no es cierto? Otra vez dice. Las plantas que no tienen flores ni semilla son conocidas, tienen en este caso Otra vez está Lisa en su internet mal. A ver, chicos. No se le escucha. Listen. A ver, chicos, ¿ahí me pueden escuchar? Listen. Escuchar, visualizar a través de cámara. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No se le escucha nada. Ahí, chicos, ¿pueden escucharme? No, No se le escucha. Que usted habla, sí se le escucha, pero al momento que usted nos va a explicar Dicen disculpe, pero no se le escucha nada. Su internet está entrecortado y no le entendemos para nada. Ya, ahí pueden escucharme. Chicos, ayúdenme, no estoy explicando, por favor. No, está bien el audio, Lice. Ayúdenme indicando, por favor, si me pueden escuchar nada más. ¿Pueden visualizar pantalla? Chicos, ¿pueden visualizar pantalla? escuchen recortado, No se le escucha, la pantalla sí se ve. Ya, a ver, tomando en cuenta los inconvenientes, nos vamos a quedar hasta ahí para la próxima clase continuar. ¿Sí? ¿Pudieron escucharme esta indicación? Ayúdenme corroborando, por favor. No, Sí, Lisa, sí, ahí por sí favor de está. repetir. En esa Oh, parte chicas, ya, no interrumpa. Ya, debido al tiempo y a los inconvenientes que nos está presentando el internet, nos vamos a quedar hasta ahí. La próxima clase se va a hacer un resumencito de la parte que de pronto no se escuchó, y también continuaremos con la partecita de la clasificación de plantas y animales que nos estaría faltando, ¿sí? Ya, Lisa. Mil disculpas por el inconveniente, no sé qué es lo que está pasando. Voy a tratar de solucionarlo para que no se me presente esto nuevamente en la hora de emprendimiento, ¿sí? Usted sube los deberes, ¿no, licenciada? Espero su comprensión, ¿no? Los deberes ya fueron emitidos la primera semana, por favor, tomar en cuenta eso. Las personas que ya me han enviado, no hace falta volver a enviar. Aquellas que no, por favor, trabajar solamente en la actividad que corresponde a esta semana, ¿sí? Eso sería todo por el día de hoy. ¿Va a subir los deberes?
Eso sería todo por el día de Gracias, hoy. Luisa. Muchas gracias. De igual manera, espero sepan comprender que de pronto existió algún inconveniente con la conexión. Nos vemos, por favor, en la hora de emprendimiento. Audio Jungle. Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 3, asignatura de Ciencias Sociales para el octavo año de Educación General Básica. Por favor, habilitamos nuestras cámaras y silenciamos nuestros micrófonos para que podamos aprender de mejor manera. De igual manera, me van a ayudar escribiendo todo el ciclo básico, escribiendo en la parte del chat sus 2 nombres, 2 apellidos y el curso al cual pertenecen, por favor. Ya no vamos a escribir en el grupo la asistencia, vamos a escribir aquí en el chat. 2 nombres, 2 apellidos y el curso al cual pertenecemos. Por favor, poner en orden correcto. Por ejemplo, si yo soy Melanie Alexandra Castro, no vamos a poner Alexandra Melanie, ¿sí? Ponemos en el mismo orden nuestros nombres y nuestros apellidos, ¿sí? Como se puede apreciar en la planificación de clase, el día de hoy vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a ver los imperios antiguos respecto a Egipto y a Persia. Grandes imperios antiguos. Al hablar de un imperio, nosotros estamos hablando de un lugar que tiene mucho poder, es decir, que tiene todos sus medios, por ejemplo, lo que es dinero, para tener un gran poder sobre el resto de lugares. El imperio, de latín imperium, es decir, es una palabra derivada de latín. Es una forma de organización estatal en la que la autoridad recae en la figura del emperador. Nosotros aquí como país tenemos un presidente. Un imperio tiene un emperador, es el equivalente, viene a ser el mandatario. Un imperio, por lo general, está constituido por el poder de un estado que domina los territorios de distintas naciones. En la actualidad, se utiliza el término imperio para nombrar a una potencia, ya sea militar o económica, es decir, un determinado sitio que tiene muchísimo poder. Estados e imperios. Un estado de la antigüedad era una organización política que controlaba un territorio y una población subordinada. Es decir, quien tiene más poder se encuentra más arriba en la escala social y puede mandar a los que se encuentran abajo. Por ejemplo, puede quitarle su terreno, puede quitarle su dinero, puede hacer lo que quiera porque tiene más poder. Los estados establecieron una ciudad como capital. La feroz competencia entre tribus guerreras dio lugar a la formación de estados más grandes y centralizados que conquistaban a los pueblos vecinos y si tenían éxito, extendían su poder. Esta parte nos dice, antiguamente no es como ahora. Si usted tiene su terreno y tiene su escritura, su terreno es suyo y nadie le puede quitar. Pero antiguamente esto era diferente. ¿Qué quiere decir? Que tenían la capacidad o el permiso de conquistar. Es decir, se armaba un grupo como para una guerra, se iban, peleaban en un determinado lugar y quien ganaba se quedaba con ese territorio. Es decir, ahí no había nada asegurado. Usted podía ir obteniendo cada vez más territorio y siendo más fuerte o más poderoso. ¿Cuál fue el primer imperio de la humanidad? Fue el imperio sumerio, que habían inventado la escritura, de lo que hablábamos en lenguaje la semana anterior, que inventaron los primeros signos, las primeras letras. Se encuentra ubicado en la antigua Mesopotamia. Fue la primera y la más antigua civilización del mundo. Su riqueza agrícola se basó en el cultivo de granos, productos hortícolas y frutas.
consumían pescado de los ríos y también criaban ganado vacuno, ovino, caprino y porcino. El principal animal de carga era el buey y de transporte el burro, es decir, ya era una civilización completa. Esta civilización completa ya tenía un mandatario, tenía fuentes de ingreso, medios de transporte, de comercialización, era una civilización completa. El Egipto de los faraones. A continuación del Imperio Sumerio, dentro de lo que era Roma, alrededor del río Nilo, surgió hacia el año 3100 un imperio que unificó bajo la autoridad de un solo rey. ¿Qué significa unificar? Que teníamos dos imperios poderosos y se juntaron y se hicieron solamente uno. Luego ese emperador, que se conocía ya como rey, pasó a llamarse faraón. Los pueblos que habitaban desde el desierto de Sahara hasta la península de Sinaí. La cultura egipcia desarrolló los jeroglíficos como forma de escritura, es decir, eran signos, todavía no eran letras, eran un tipo de signos que permitían la comunicación. Hasta hoy perduran algunas de las pirámides egipcias, sepulturas de faraones, hechas por sus sucesores para reforzar su pretendio de carácter divino. Se creía que un faraón, luego de morir, se le construía una tumba para que en el interior viva momificado, es decir, se haga una momia. Y de esa manera se le otorga algún tipo de poder divino y era considerado como un santo, como ahora les conocemos, ¿ya? Tenía algún tipo de poder. Este imperio duró más de 2000 años hasta los mismos días del esplendor de Roma, es decir, tuvo una larga duración. Luego de ello, la monarquía teocrática. ¿Qué es monarquía? Que solamente había un rey y ese rey, cuando tenía un hijo, su descendencia iba a ser el próximo rey. Por eso es monarquía, es decir, que no había libertad en lo que es elección de autoridades o de mandatarios. Solamente eran los que descendían de la realeza. Su rey era considerado una personificación de Dios, es decir, que no había en ese entonces nada más valioso que un rey. Es decir, usted tenía que adorarle, que rendirle culto, que respetarle. Esto se ocupó desde mediados del milenio 2 hasta el actual territorio de Irán y se extendió inmensamente desde el norte de Grecia hasta el río Indo, incluyendo Tarsia, Medio Oriente, Asia Menor y el Cáucaso. Es decir, que este imperio persa englobó muchísimo territorio y era uno de los más grandes, considerado el más poderoso en ese entonces. ¿Qué es para usted un imperio? Sandra. Tengo aquí como Sandra Vichisela Octavo. ¿Qué es para usted un imperio? Con lo que acabamos de mencionar. ¿Sí se encuentran? Vamos con Cristina. Con Cristina y Caterine, cualquiera de las dos. ¿Qué es para ustedes un imperio? Con lo que acabamos de mencionar. ¿O qué características tiene? ¿No están Cristina y Caterine? Vamos con María Mustafa. Con Hugo Sánchez, por favor. Con lo que acabamos de mencionar, ¿cómo definiría usted en sus palabras a un imperio? Buenos días, licenciada. Disculpará ingresándome a la primera clase. Un imperio prácticamente está relacionado como ser de los monarcas, encabezado por digamos, por un rey, para ser el más poder ante todo. Correcto, muchísimas gracias. Un imperio, como bien menciona su compañero, siempre va a tener su mandatario, su representante supremo, es el rey,
y se caracteriza porque tiene mucho poder, es decir, ya sea económico o sea militar, y al tener poder en ese entonces, no es que se respetaba a los demás. Como usted tenía poder, podía hacer lo que quiera sin importar el resto de personas. Este imperio se debilitó tras perder las guerras médicas contra los griegos y posteriormente fue reducido y conquistado por Alejandro Magno. Al final pasó a manos del Imperio Romano. Es decir, a pesar de que fue un imperio tan grande, como les digo, nada era seguro ahí. Usted se iba a una guerra, perdía, ya usted pasaba a ser el esclavo del otro imperio. Entonces, lo mismo les pasó a los persas y pasaron a manos del Imperio Romano. Es decir, perdieron ya su identidad y tuvieron que adoptar las culturas o las características representativas del Imperio Romano. Listo, chicos. Como actividades, por favor, para el 8º año de Educación General Básica, nos dice, en tu cuaderno, elabora un cuadro de doble entrada con los principales aportes de cada civilización. Sumeria, Egipto, Imperio Persa. De cada uno, ¿qué tenemos que poner? Tenemos que poner sus características. Por ejemplo, voy a poner como tema aquí arriba, Egipto. Luego pongo características, ubicación, aportes y religión. Hago del imperio de Sumeria. Luego pongo imperio persa y pongo lo mismo. Características, ubicación, aportes y religión. Es decir, se van a hablar de las 4 cosas en cada uno de los imperios. En este deber, una hojita, no más, ¿ya? Ponemos lo esencial. De igual manera se pueden basar en su módulo, ya que el contenido se toma del mismo módulo, ¿ya? ¿Tenemos alguna pregunta de esta parte, por favor? Audio Jungle. Ya sabe, por favor, si tiene alguna inquietud, me hace saber para poder solventar cualquier duda, ¿no? La clase anterior nosotros nos habíamos quedado hablando sobre lo que es la actividad económica y la importancia que ésta tiene, ¿sí? Dentro de lo que es emprendimientos, empresas, microempresas, ¿no es cierto? Con el propósito de que tengan todos los datos principalmente y los documentos completos cuando una empresa empiece a ser contribuyente, ¿no? Y ha accedido al RUC de modo que no pueda incurrir en ninguna falta dentro de lo que es el SRI y por tanto sostenerse a algún tipo de multa, ¿no? Tomando en cuenta esto, vamos a continuar y vamos a ver las principales obligaciones que debe cumplir principalmente un contribuyente al momento de obtener el RUC, ¿no es cierto? Las principales cosas que debemos tomar en cuenta son, 1, el emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI. Ojo, en esta parte, tomar en cuenta que esos comprobantes no deben estar caducados, ¿no? Generalmente tienen la duración de 1 año, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta ese factor. El siguiente punto es presentar declaraciones de impuestos al valor agregado, o como nosotros lo conocemos más comúnmente, el IVA, mensual o semestral, dependiendo de cómo nosotros estemos dentro del sistema, dependiendo de la actividad, ¿no es cierto? O pagar mensualmente por régimen impositivo simplificado, que nosotros lo conocemos como RICE, ¿no? Que generalmente lo tienen las pequeñas y microempresas, ¿no? Presentar declaraciones de impuesto a la renta anualmente en los meses de marzo, personas naturales, y abril cuando se trata de alguna sociedad, ¿sí? En el caso de estar obligado a llevar contabilidad, ser agente de retención y pago de impuestos, servicio de renta interna del 2018, que nos indica este punto. Existen otras obligaciones que van a depender del tipo de contribuyente que obviamente nosotros seamos, ¿no? Pongo un ejemplo muy claro en el caso de algunas sociedades que tienen que cobrar y pagar el impuesto de consumo
de especies, lo que también se conoce como ICE, que tienen que pagar el impuesto de salida de divisas o el reporte del listado de gastos personales del año, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, hay que tener en cuenta, dependiendo de la institución que nosotros manejemos o de la cual seamos parte, hay que llevar una documentación adecuada, ¿no? Otra importante obligación de los contribuyentes es actualizar la información cuando exista alguna modificación, es decir, si usted de pronto cambió de actividad o el monto del uso del RICE superó, ¿no es cierto? Y por A o B circunstancia, por aumento de ventas, por una mejor producción, mejor rentabilidad, debe cambiarse de RICE a RUC. Es muy importante tomar en cuenta esos factores. En el caso de que no se actualice el RUC, se aplicarán multas al contribuyente que pueden ir desde 30 hasta $1,500, que es otro factor importante a tomar en cuenta, ¿no? Cuando nosotros hablamos del régimen impositivo tributario, o también lo conocemos como simplificado, es muy importante tomar en cuenta que en este caso nosotros estamos hablando del RICE, que de pronto es lo que a más personas les interesa por el hecho de nuestros pequeños negocios, ¿no? El régimen impositivo simplificado fue creado principalmente por el SRI para aquellos contribuyentes que tienen ventas bajas, ¿no? Pequeñas ventas de acuerdo al comercio que han generado. Y tienen principalmente como objeto crear una cultura tributaria en este tipo de contribuyente, ¿no? Mientras de cierta manera su negocio va creciendo. Reemplaza este monto, reemplaza el pago del IVA y también el impuesto a la renta a través del pago mensual. Los requisitos para poder acceder a este son los siguientes y los vamos a ver aquí de manera simplificada. Tenemos el primer hecho, es de ser una persona natural, no tener ingresos mayor a $60,000 al año, ¿sí? Lo que quiere decir que no debemos tener ganancias superiores a esta, ¿no? O si se encuentra bajo relación de dependencia, el ingreso por este concepto no debe superar la fracción básica del impuesto a la renta. Es decir, debe tener una tarifa del 0% para cada año, ¿sí? No dedicarse a alguna de las actividades restringidas. Entre las principales nosotros podemos mencionar lo que son actividades de propaganda, publicidad, organización de espacios públicos libres, profesionales, el obtener título de tercer nivel, agentes de aduana, personas naturales, ¿sí? En el caso de tratarse de estas personas, ustedes saben que se debe manejar lo que es documentos complementarios, ¿no? Realizados obviamente por el establecimiento actualizado, que en este caso es el ACRI, ¿no? No debe haber sido agente de retención durante los últimos 3 meses para que pueda acceder a este beneficio, ¿no? Existen también beneficiarios para las personas que llevan el RICE, ¿sí? Aquellas personas que no necesitan hacer declaraciones de IVA mensuales, por lo tanto, se evitan los costos de contratación de terceras personas para realizar trámites, especialmente esto tomando en cuenta la parte de una contadora, ¿no? Se evitan las retenciones de impuestos, se entregan comprobantes de venta simplificados y los cuales solo se llevarán hasta la fecha de venta. No se tienen obligaciones de llevar contabilidad y por cada nuevo trabajador que se incorpore dentro de esta nómina y que no sea afiliado a IES, el contribuyente podrá solicitar un descuento incluso del 5% de su cuota, ¿no? Hasta llegar incluso a un máximo del 50%, ¿sí? Un contribuyente de RICE generalmente va a entregar comprobantes simplificados, es decir, que incluso son más sencillos. El régimen únicamente tiene la fecha de transacción, el monto total de la venta, no se desglosa la cantidad del IVA, en este caso del 12%, y puede incluir datos de identificación del consumidor si desea y detallar bien el servicio que se está brindando, ¿no?
Existen algunos montos de pago, de acuerdo a los contribuyentes del ESRI, tendrán obligaciones a pagar los siguientes valores que vamos a ver en esta tablita. Voy a agrandarles un poquito de forma que tengamos una forma referencial de los pagos, ¿no? Las cuotas vigentes desde el 2017 al 2019, ¿sí? De acuerdo a los ingresos y el promedio que se han generado, ¿no? En el caso de comercio, ¿sí? Comercio, servicios, manufactura, construcción, hoteles y restaurantes, transporte, agrícolas, minas y canteras, ¿no? De acuerdo a los montos, tenemos los montos bases de ingresos anuales y el promedio mensual, ¿sí? Y de acuerdo a esto serán los montos que usted deberá pagar. Tenemos algunos montos máximos de facturación también, dependiendo de los ingresos que usted tenga, ¿sí? Y de acuerdo a la actividad que usted realice. Tenemos los ingresos anuales, este es el límite, desde cuánto hasta qué cantidad, el promedio mensual que puede generar, ¿sí? Y de acuerdo a la actividad, ¿no? Tomando en cuenta los ingresos. En el caso del comercio, 150, si se encuentra entre uno de estos. En el caso de servicios, manufactura, construcción, hoteles y restaurantes, transporte, agrícolas, minas y canteras. ¿Sí? ¿Tenemos alguna inquietud de pronto hasta ahí? Y con esta parte terminaríamos lo que tiene que ver con emprendimiento y gestión. La próxima clase lo que haríamos es reforzar un poquito este tema, ¿sí? Con unos videos colaborativos de forma que este tema del manejo de contabilidad en pequeños emprendimientos, microempresas y grandes empresas les quede un poquito más claro. ¿Tenemos alguna inquietud, chicos, chicas? No, gracias, Lice. Ya, recuerde, por favor, sus actividades de esta semana, ¿sí? Solamente es la actividad que corresponde a esta semana de acuerdo al PDF emitido la clase anterior. A partir de la otra semana, que es la quinta semana, usted tiene la evaluación parcial. Esta evaluación parcial se le envía al finalizar la jornada. Así que échese una repasadita de los contenidos que hemos visto. Puede volver a ver los videos si desea. Y sería todo por el día de hoy. Si es que no hay alguna inquietud, dudas. Licenciada, una pregunta. ¿El video también toca subirle? ¿La exposición? Sí. Sí, tiene que subirla al link que se le envió en el PDF. En el caso de que no pueda subirle, usted ya sabe, me envía a través de WhatsApp y yo le ayudo con la cargada de forma que no se nos pierda el video que se envíe. ¿Sí? Gracias, Lisa. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud, chicos? No, Licen. No, correcto. Sería todo por el día de hoy. Nos veríamos la próxima clase. Si es que usted tiene alguna duda después de que revise, me hace saber antes de que dé la evaluación del primer parcial, ¿no? Que sería la próxima clase. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos el próximo fin de semana. Gracias, Lisa, igualmente. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias, Licen. Audio Jungle. Para lo que es la asignatura de octavo, noveno y décimo de educación cultural y artística, ¿no? Recuerde que trabajamos con el borrador. Un borradorcito, tome apuntes, irá viendo los temas que vamos a ir trabajando. No le digo que vaya y coja y esfero azul y rojo y lo haga de la mejor forma, sino es el borrador que trabajamos para tener constancia que usted tiene la nota y yo ya saben que yo en el momento que voy revisando, yo le voy asignando la calificación, ¿no? Y además de eso, es como que usted ya realiza la actividad que tiene que hacer para la semana, ¿no? Entonces simplemente tiene que pasar a limpio y no con eso no va con bajas notas, ¿no? Empezamos viendo dentro de educación cultural y artística lo que es el diario personal. Un diario personal o simplemente diario es un subgénero de la biografía y un concreto de la autobiografía. Se trata de un texto que de manera fragmentaria
y con el registro de la fecha suele destinarse a una lectura ulterior y privada de quien lo confeccionó, y se llama también diario el libro que lo contiene. Todo el mundo sabe lo que es un diario, ¿no? En cuentos, en historias de Disney, en caricaturas se ve lo que es un diario. Así también en algunas novelas, en algún sitio, todo el mundo ha escuchado un diario, entonces no es algo que desconozcamos, ¿no? Un diario personal no es más que una autobiografía que uno realiza día a día. No hay más que vueltas que darles, ¿no? Pasamos. Siguiendo, vamos a ver, ¿por qué no? ¿Qué es un diario de una manera más didáctica? El diario personal es un cuaderno donde tu día a día se convierte en palabras. Es un espacio literario para escribir tus anécdotas, opiniones, pensamientos, ideas o proyectos que tengas en mente en total libertad. Y también funciona como un espacio para conservar el recuerdo de tus experiencias de vida. Los elementos que constituyen un diario personal son el lenguaje, la experiencia, los pensamientos y la libertad. Generalmente, en un diario personal vas a encontrar que lleva la fecha escrita, se narra en primera persona, predomina la función emotiva y usa un lenguaje coloquial, pero acompañado de recursos literarios como descripciones, metáforas, poesía, entre otros. Pero antes de escribir un diario, debes conocer sus partes. Fecha, en este caso es 14 de febrero del 2019. Encabezado, aquí es querido diario, pero puede estar dirigido a ti mismo. Cuerpo, contiene una descripción detallada de tu día a día. Despedida, puedes terminar con frases como mañana será un nuevo día, nos vemos mañana. Aunque los diarios personales normalmente son escritos íntimos, muchos de ellos han sido publicados por su valor literario, como el diario de Frank Kafka, Ana Frank, Virginia Woolf, entre otros. ¿Y tú, estás listo para escribir tu propio diario? Listo, ¿no? No era mayor misterio lo que es un diario. Pasamos a lo que son el monólogo. El monólogo, que es una reflexión o discurso generalmente corto que se puede expresar en voz alta para sí mismo o bien ante un auditorio que no intervendrá, principalmente porque quien lo realiza no dejará lugar para opiniones. Un monólogo es una expresión que una persona prepara, ya sea a monólogo de comedia, un poco de arte o de carisma, pero no hay esa interacción con las personas. Es algo que uno dice, y les he traído en esta ocasión un monólogo acerca de la felicidad un poco más cruda, ¿ya? No merezco ser feliz. Debe estar escrito en algún lugar, un libro, no sé dónde. Hay gente que simplemente nace para ser feliz. Es como si toda su vida se centrara en un punto en el que soy feliz. A mí toda la vida me mintieron. Me creí promesas y no llegué a ningún lado. No sé hacer nada, nadie me quiere y no soy feliz. Soy tan patética al punto de que no puedo ser desgraciada, porque para ser desgraciada tenés que haber perdido algo y nunca tuve algo mío propio como para perderlo. Además de mi mala suerte.
Me acuerdo que cuando yo era bien chiquita, lo que más quería era crecer. Quería como llegar a tener, no sé, un futuro prometedor, tener una familia, hijos, como que todo ese típico plan de vida que todos tenemos en algún momento, yo también lo quería. Qué estupidez. El futuro es como una gran sala de espera, con muchas butacas, un aire acondicionado, televisiones en las cuales probablemente estén pasando dibujitos, alfombras, una recepcionista, no sé, bien grande. Y que en vez de paredes tenga ventanales de vidrio enormes. Y que afuera de esa sala de espera la gente pasa tan rápido que ni siquiera se toma un segundo de su tiempo para mirar adentro de esa sala de espera. Que capaz que yo estoy tirada en el piso, pero nadie va a ver. ¿Quién nos culpa, no? Seguro, no sé, tienen que llegar a algún lugar para hacer algo, se tienen que tomar un taxi, no sé, ver a alguien. Pero mientras todos pasan tan rápido, yo me quedo sola, tirada en el piso, esperando. Esperando a que pase algo. Eso es un monólogo. Un monólogo es algo que, como lo pudieron observar, este es un monólogo un poco más serio, no es tanto de carisma o un poco más de comedia, pero no les presenté otro similar, sino para que se entienda que no es algo preparado, sino es algo que surge a través de la persona y es algo verídico, algo real, que es lo más importante del monólogo, ¿no? Uno trata de transmitir lo que siente a través del monólogo. Sigamos. Pasamos a la artesanía. La artesanía, que naturalmente todos lo hemos de conocer, es el arte y técnica de fabricar o elaborar objetos o productos a mano o aparatos sencillos y de manera tradicional. Todos hemos visto en algún momento de nuestras vidas, ya sea yéndonos a una feria o simplemente caminando por la calle, hemos observado algunos objetos que son netamente artesanos, los que los fabrican de forma no mecánica a través de una secuencia o de una fábrica como tal, sino que son elaborados a mano, ¿no? Y para esto vamos a entender qué es una artesanía, pero qué es una artesanía a través de quién más o quién mejor que los propios artesanos. Bueno, para mí la artesanía es mi pasión. Es mi vida en el fondo, ¿cierto? Es lo que me satisface, es un estilo de vida esto en el fondo, ser artesano. Un modo de expresar, es cariño por lo que uno hace, por lo que aprendió de los más viejos. El arte es sentimiento, el arte tienes que vivirlo, es sacarlo de acá adentro para mostrarlo. La capacidad de que el alma pueda plasmar a través de las manos cosas que pueden ser un contenido de amor que transmitís con eso, un sentir o un sueño. Transmitir sentimientos, lo que uno piensa, lo que uno siente. También en la parte monetaria también influye mucho, pero sí esto sirve como terapia. Uno descubre, digamos, al manipular la arcilla, defectos de uno
nos hace reflexionar muchas cosas en la vida. Es un sentimiento muy profundo de cada uno que nosotros lo tenemos guardado acá adentro. De repente uno tiene alguna pena, algo así, y no es como tan expresiva, lo va poniendo acá. Y qué lindo sería que toda la gente que uno o que compra sus productos entendiera lo que uno quiere transmitir sin necesidad de escribirla ni nada. Nosotros le damos más importancia en crear nuevas cosas y reflexionar todo. Puede parecer muy manual, pero es muy cerebral también. Realmente el arte está en todos nosotros. Está acá dentro de nuestro corazón, sino que hay que sacarlo. Sacarlo mediante el dibujo, mediante la escultura, mediante la pintura, mediante los cuadros que aparte de que te decoran la casa, están de utilidad. Puedes poner la foto de la mamá, del papá, de la familia. Entonces, tú le estás dando el valor absoluto a las personas que tú quieres. La artesanía para mí es mi vida. Es toda mi vida. Respiro artesanía por los poros. Una forma que elegí para pasar por este mundo, ¿no? Cuando no estoy en mi taller o estoy prestando asesoría, y las asesorías son en hacer curatoría, en certificaciones de talleres, de artesanos. Así que para mí la artesanía es la vida completa. La artesanía tiene todo un vínculo con un modo de vida, porque no puede estar todo el día creando cosas propias con sus manos, así, y no vivir en relación con la gente, no valorar el trabajo de los demás, y no, como que todo eso está ligado con la artesanía, yo creo. Es una manera de pensar también. Tú vives a tus tiempos, a tus cosas, y a pesar de que uno no tan solo es artesano, porque es comerciante, es contador, pero uno tiene que hacerse todas esas cosas. ¿Te fijas? Entonces, es como ser artesano, que para mí es un sistema de vida que mucha gente quisiera y no lo logra por no decidirse, nada más. Todos andan detrás de las lucas, detrás de esas cosas, y tienen miedo de que el día de mañana fracasen y no puedan pararse de nuevo. No es por ganar dinero, sino es por llenar el corazón de las personas que creen lo espiritual. Lo que hacemos posiblemente unos seres humanos para hacer más feliz la vida a otros seres. Aquí vivimos todos en comunidad, cada uno se dedica a unas cosas que nos hacen vivir en comunidad y ser felices. El artesano o la artesanía es aquellos objetos que tienen que hacer la vida más agradable a los demás. O por lo menos debemos tomarlo así, los artesanos. Cada uno de nuestros objetos tiene que hacer la vida más agradable a otro individuo al que la compre. Y trae, digamos, la mayor satisfacción al que hace y al que lo adquiere, lo compra. Porque muchos dicen, ¿cómo quisiera hacer lo que tú haces? Pero no llegan a hacerlo porque, bueno, no se proponen o porque no tienen las ganas. Pero bueno, para mí es mi pasión y mi satisfacción ser ceramista. Eso puede ser la artesanía, esa pieza que tiene que agradar, ¿no? Y que tiene que hacernos más felices. Listo. Seguimos con lo que ha sido la artesanía, ¿no? Siempre todo el material que les trato de poner es porque, además de enseñarnos el conocimiento como tal que necesitamos, siempre es importante generar un poco de conciencia también, un poco de conciencia ciudadana en cuanto a la importancia de todos los temas que topamos, ¿no? Seguimos con las instalaciones artísticas. Este tema, resulta más complejo por el nombre que por lo que en realidad es. Una instalación incorpora cualquier medio para crear una experiencia visual o concepto en un ambiente determinado. Los artistas de instalaciones, por lo general, utilizan directamente el espacio de exposición, a menudo
la obra es transitable por el espectador, quiere decir que no son espacios algunos estáticos, sino que van rotando para que todas las personas lo puedan observar. Las intervenciones en espacios naturales que incorporan el paisaje como parte integrante de la obra suelen enmarcarse en el denominado LAN, arte o arte de la tierra. Esto ya es un poco, por ejemplo, saliendo un poco de contexto, en Estados Unidos hay el mural de los 4 presidentes. Eso es una instalación artística, ¿ya? Es estática y es netamente natural. Vamos a pasar para que se entienda de una mejor manera a qué se les considera instalaciones artísticas. Creo que lo interesante de una instalación es que permite abordar el espacio sin tener límites, sin tener un marco alrededor. Entonces es una disciplina que permite mucha flexibilidad en ese sentido y como una gran inventiva en el uso de los materiales, y que al mismo tiempo exige que esos usos sean un tanto insólitos. Una instalación puede incluir pintura, video, fotografía, objetos, escultura, sonido, etc. La clave para entender esta estrategia artística es el verbo incluir. En general, pues una instalación es una obra, por lo menos en mi caso, que lleva como un proceso muy arduo de trabajo. O sea, no son cosas que llegan y se colocan, se ponen en un lugar. Cada vez es un reto de ir formando un lenguaje, pero al mismo tiempo ofrecer una experiencia que sea más explícita y más profunda sobre el lugar en el que se encuentran. No hay elementos neutrales en una instalación, ni los muros, ni la luz, ni los textos o los sonidos, incluyendo los movimientos del espectador. Bueno, la idea generalmente es como introducir un elemento que marque un principio de extrañeza, ¿no? Algo que en cierto modo contradice la naturaleza de un lugar. Esta instalación se apropia del corazón del museo. Los contornos de las alas de mariposa se transforman en un paisaje de roca y arena. El espacio del museo se integra a la obra. Pues sí, es un proyecto diseñado específicamente para el Museo Tamayo. O sea, la idea de poner las piedras, de hacer como jardín zen combinado con esta observación de los detalles de un insecto, son como dos escalas distintas de cosas, ¿no? Esta ala de mariposa que está ampliada en un 100,000%, y otra son estas piedras que son como presencias también de un paisaje ajeno a este sitio, ¿no? Si se tuviera que hablar de un soporte de la instalación, sería entonces el espacio mismo. O sea, yo busco que un espectador encuentre estas obras y se pregunte qué hace esto aquí, ¿no? O cómo es que estas dos o tres elementos están juntos, ¿no? Entonces, si se busca este encuentro, digamos, como una especie de retruécano o enigma que tiene una armonía en sí misma, este encuentro no viene por un principio de profundización dentro de un tema, sino por un principio de choque entre diferentes elementos. En la instalación, como en todo gran arte, la belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa. Listo, con eso terminamos. No me parece, no, falta el diaporama. El diaporama, que con este tema sí ya me parece que terminamos la asignatura que vemos del día de hoy. El diaporama, que igual lo vamos a tener un poco más complejo por la terminología que por lo que en realidad es. Que en sí un diaporama es una aplicación donde se reproduce una grabación sonora y un conjunto de imágenes o diapositivas que se forman, que se muestran de una forma sincronizada con el audio. Es decir, es un compendio de varias imágenes en un video que están o van al son de la música. Eso es un diaporama. En este caso, me parece, vamos a ver cómo se hace un diaporama en realidad.
Listo, con eso terminamos, ¿no? El diaporama no es tan complejo como parece, ¿no? Inclusive el mismo video, si le agregamos la narración de una persona, ya se convierte en un diaporama, ¿no? Conjunto de imágenes secuenciales que van al ritmo de la música, ¿no? Agregado, por supuesto, a la narración de una persona. Hasta ahí hemos observado, me parece, sí, los temarios que hemos planificado para la clase del día de hoy acerca de la artesanía, el diario personal, las instalaciones artísticas, el monólogo, el diaporama. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan, por favor? Vamos a pasar siempre recordándoles que para cualquier trabajo, duda o inquietud que tengan, yo les estoy atendiendo de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. De 3 a 5 de la tarde ustedes me pueden preguntar y yo les respondo cualquier inquietud respecto a trabajos, deberes, consultas o evaluaciones, ya sea el caso, ¿no? Además de eso, siempre hacerles acuerdo que la tarea que se les envía para la semana se les revisa solo hasta el día viernes del mediodía. Pasada esa hora ya no se registra la actividad. Y mucho más cuando trabajamos aquí en clases la actividad y simplemente tienen que pasar a limpio el trabajo que se les está pidiendo, ¿no? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Si no, ya les paso pues a presentar la actividad que tenemos para la semana 4. ¿Cuál va a ser la actividad? Vamos a hacer un cuadro comparativo sobre todos los temas que hemos estudiado el día de hoy. Es decir, los apuntes que ustedes tienen en el cuaderno de borrador tienen el tema y lo que han anotado. Tema y lo que han anotado. Eso lo van a poner en un cuadrito dividido en los temas. O sea, van a hacer un cuadro dividido en 5 partes. Cada partecita ha puesto su tema y el concepto o lo que hayan anotado respecto a la clase del día de hoy. ¿Está entendido? Si no se entendió, díganme para poder solventar las respuestas a sus dudas o sugerencias.